Channel in the Discovery Channel, un documental que dice La Atlántida en los Andes. the documentary Atlantida in the Andes. Este arqueólogo inglés, This British archaeologist, Gene Allen, Gene Allen, sostiene sustains que la Atlántida estaría ubicada justamente en un sector denominado como el Salar de Uyuni, el salar más grande del mundo. he claims that the Atlantida was located in Sayuni. Actualmente las fotografías satelitales The satellite photographs han demostrado que existe una ciudad enterrada debajo de la sal have shown that there is a city underneath everything. y que en torno a todas estas edificaciones And in respect to all of these buildings, hay una suerte de piscinas también y canales there are also pools and de muy alta canals tecnología of high technology, y que data de miles de años atrás. and is very, very ancient, dates thousands and thousands of years. Más aún, And further on, recientemente recently, se ha comenzado a descubrir we have some archaeologists are finding out en torno a las ruinas arqueológicas de Tiahuanaco around the archaeological ruins of Tiahuanaco, escritura presumeria. pre-Sumerian writing. Quienes tienen algo de conocimiento al respecto deben de saber de que la escritura se remonta oficialmente a la Edad Sumeria. And this scripture or writing is from the pre-Sumerian period. Esto, de alguna manera, nos está obligando a reescribir la historia. This is obligating us to rewrite history. Tanto así que, escuchando la conferencia del doctor Michael ayer, Listening to Michael Kramer's conference yesterday, cuando sobre los hallazgos arqueológicos de huellas about the findings of the archaeological findings of the prints que databan de millones de años atrás, of millions and millions of years. recientemente Recently, el Instituto Nacional de Arqueología en Bolivia the Institute of Bolivian Archaeology, ha encontrado una huella petrificada they have found a petrified print, que, de acuerdo a los datos de carbón, which according to the carbon el carbono 14, carbon analysis, carbon 14, se ubicaría en la edad terciaria, is in the tertiary age, aproximadamente 15 millones de años atrás. about 15 million years ago. Esta huella This correspondería a un hombre Homo sapiens normal, This corresponds to a normal Homo sapiens person, 1,70 m aproximado, 80 kilos aproximado. about 5'12", 80 pounds. Esto es importante que lo sepamos It's important to know this porque ciertamente because certainly algo pasó en el pasado. something happened in the past. Han existido muchas civilizaciones aún más desarrolladas que la nuestra, There have been other civilizations much more developed than ours, pero han desaparecido. but they have disappeared. Ese es el mensaje que nosotros That's the message debemos de tomar en cuenta that we need to take into account, y el que los guías extraterrestres nos están recordando. and what the ET guides are telling us about. Nos vienen a recordar They have been reminding us de que estamos nosotros viviendo that we are living una última oportunidad a last opportunity de lograr un gran salto en nuestro proceso evolutivo to jump. This is our last jump to evolve ourselves como civilización. as a civilization. Ellos sostienen They are sustaining que las anteriores civilizaciones desaparecieron that the previous disappeared civilizations, no solo por catástrofes naturales, sino por el hombre mismo. not only because of natural catastrophes, but also because of man himself. Lo que nosotros debemos de procurar ahora What we need to do now es justamente is exactly ver lo que pasó en el pasado, find out what happened in the past, aprender la lección learn the lesson,
y planificar conscientemente el futuro, and plan the future, comprendiendo nuestro presente. understanding the present. Esto que ustedes observan What you are looking at es un legado is the remnant de lo que fue la convivencia of what was the living standards entre colonos atlantes in El Atlantis. y los guías venusianos. En los guías, Los guías venusianos, uh, o de Venus. the guides from Venus. Un astrólogo físico en la década del 50 A physician astrologist, llegó a hacer un estudio sobre la Puerta del Sol he studied the door of the sun y determinó de que lo que estaba registrado acá and determined that what is registered over there representaba a Venus, represents Venus. que tenía los 292 días It has de 200, rotación de Venus respecto al Sol. it has 292 days of rotation around the sun. Y a partir de entonces, And from that point on, a la Puerta del Sol this door of the sun, se la conoce it is known como el calendario venusiano. as the calendar of Venus. No solo en Tiahuanacu se hace alusión Not only in Tiahuanaco it is mentioned a la influencia de esta civilización en nuestro planeta, to this to this influence of this civilization in our planet, sino que también but also encontramos en Centroamérica la leyenda de la orejona, but we also find in Central America the legend of Orejona, y aún and still, en las culturas originarias de Norteamérica. and in the original cultures of North America. Hoy sabemos que los mismos apaches, los pieles rojas, Today we know that the Apaches, serían parte también de descendientes directos de estos seres que nos acompañaron They hace are- miles de años. they are direct descendants of these guides. Sabemos que la información que tienen The information that they have, recién ha de comenzar a ser no solo descubierta, it is starting to be discovered, sino más importante aún comprendida but also is being understood en este tiempo. at this time. Dentro de este contexto es que los guías extraterrestres se comenzaron a manifestar y contactar At this point, the ET guides have been contacting and they are manifesting. invitándome They are inviting him permanentemente a distintos lugares permanently to different places en los cuales ellos se fueron manifestando, in which these guides have been manifesting themselves, tanto en los Andes in the Andes como en la Amazonía. as well as in the Amazon. A través de estas experiencias de contacto programado, Through these experiences of program contact, permanentemente fui familiarizándome. I have been becoming Esto es familiar esto, con su presencia. with their presence. Ellos sostienen They sustain que la más grande barrera que tiene el ser humano the greatest barrier for the human being es su propio miedo a lo desconocido. is the fear to the unknown. Y que nosotros lo primero que debemos de aprender And what we have to learn es aprender a dominar nuestros temores y Is nuestras to- emociones, is to learn to control our fears and emotions de tal manera que el contacto con ellos pueda ser posible. so that our contact with them can be possible. Es así que muchas veces ellos me invitaron a lugares totalmente distantes e inhóspitos, So they invited me to many inhospitable places, unas veces acompañado por un grupo y otras veces solo, sometimes by myself, sometimes with a group, para que pudiese yo mismo ir venciendo mis propios temores. so that I could conquer my own fears and emotions. Algo muy difícil realmente, porque Something very, very difficult. uno piensa Because I was thinking, que si los guías nos están observando, because if the guides are observing me, nada malo puede suceder. nothing wrong can happen. Comienzas a caminar But then you start entre medio de walking la noche, in the middle of the night, sin embargo, 3 metros más adelante, but 3 meters down the road, comienzas a sentir que alguien te está tocando la espalda but you start feeling like someone is touching your y se back. te pone la piel, pero But then you get chicken skin.
El tema es que